Tú sabes que somos lo que pensamos, somos lo que creemos, somos lo que creemos. Si tú crees que eres un fracasado, todo te va a salir mal, todo te va a salir mal. En tu camino presenta el curso de autoestima. El curso de autoestima. En el segmento que vamos a tener a continuación vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la autoestima y que puede provocar mucha baja estima cuando no se maneja adecuadamente. Y es que este tema tiene que ver, como muchas otras cosas, con la educación que recibiste. Y acuérdate que educar es una cosa y siempre se puede reeducar a la persona. Así como aquella persona que aprendió a decir periódico puede corregir y decir periódico, así como aquella persona que pensaba que la vida era una cosa y después de la experiencia descubre que es otra, también las experiencias de tu infancia las puedes hacer que se conviertan en algo positivo para ti y no en un lastre que vayas cargando toda la vida. La educación que recibimos durante la infancia es básica para tener una actitud positiva o negativa ante los errores. Fíjate, la educación que tuviste en tu infancia te va a ayudar a tener una actitud o bien positiva o negativa ante los errores. O tienes autocompasión cuando cometes un error, o por el contrario, te autocastigarás por cada error que cometas. Es curioso que algunas personas de verdad no sean capaces de tener la actitud comprensiva hacia ellas mismas y en lugar de tomar en cuenta que son limitadas, que son humanas, se traten a sí mismas con dureza cuando cometen un error. Esa actitud se originó en la manera en que sus padres, maestros o educadores les enseñaron a considerar lo que es un error o una equivocación. Cuando nuestros educadores nos hacen ver el error como algo normal y como parte de la vida, pues simplemente aprendemos a tomarlos así y no caemos en dramatismos. Pero si lamentablemente nos enseñaron que los errores o equivocaciones son algo anormal, algo prohibido que nunca se debe de cometer y que nos hacen perder valor como personas, entonces cuando cometamos un error nos vamos a culpar o nos vamos a sentir mal ante cada equivocación. Yo diría que esa mala educación nos hace pensar que ante el error debemos pagar una doble multa. Fíjate, pagar una doble multa. No basta pagar la consecuencia del error, que sería la primera multa, sino que también es necesario pagarle a nuestro implacable juez interno que nos exige sentirnos terriblemente mal. Vuelvo a repetir esta parte. Cuando una persona está mal educada, en cuanto a los errores, pensará que tiene que pagar una doble multa. Primero, una consecuencia del error, y ahorita te voy a explicar esto. Primero, pagar la consecuencia del error, y la segunda parte, pagarle a tu implacable juez interno al que tienes en tu cabeza, que te obliga sentirte terriblemente mal. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede más claro. A ver, imagínate. Durante una cena muy formal en la casa de su novia, Carlos se distrae con la conversación. Se distrae. Trata de tomar un pan, pero roza con la manga de su saco una copa de vino tinto que con el toque cae sobre la mesa y derrama todo su contenido sobre el fino mantel. Carlos tiene que pagar las consecuencias del error. ¿Cuál sería la consecuencia del error? Bueno, la consecuencia del error es que el mantel se manchó, ¿estás de acuerdo? Bueno, ¿qué tengo que hacer para pagar la consecuencia de aquel error? Bueno, por ejemplo, pagar el precio de la tintorería, comprar un nuevo mantel para su suegra, si es que el mantel no se puede desmanchar, y claro, si la copa se rompió, pues pagar una copa, pagar el daño. Las consecuencias ya son desagradables en sí mismas, y Carlos tendrá que buscar la forma de ser responsable ante ellas. Si Carlos paga,
por estas cosas que he mencionado, estaría haciendo lo sano y lo normal. Pero las cosas pueden agravarse para Carlos si él permite que su implacable juez interno aparezca y comience a atacarlo. Y vamos a imaginarnos un poco a este juez interno de Carlos. Es un juez que, más allá de una conciencia, aparece y empieza a hacerlo sentir mal por el error, por el accidente que ha provocado o que ha cometido. Claro, si Carlos permite que este juez empiece a actuar, su mente va a comenzar a hacerle sentir lo siguiente. Imagínate, Carlos empieza a escuchar a este juez y se empieza a decir a sí mismo cosas como: soy un estúpido, solo yo soy capaz de hacer esto, siempre tengo que hacer las cosas mal, no tengo perdón, merezco el peor de los castigos, mejor me retiro de la fiesta, he hecho un terrible oso y cosas de este tipo. Bueno, yo te preguntaría si esto sería lo más adecuado para Carlos. ¿Carlos tendría que pagar por las primeras consecuencias? Yo diría, sí. Si uno comete un error como el tirar una copa de vino, manchar un mantel, romper una copa, la responsabilidad personal te hace que trates de solucionar aquel daño que has cometido. Sin embargo, de la segunda parte, ¿tú estarías de acuerdo? En que Carlos se sienta tremendamente mal, se diga soy un estúpido, se aleje de la fiesta, piensa que ya no tiene derecho a seguir visitando a aquella novia por lo que ha cometido. Yo no creo que sea lo más correcto. Este ejemplo nos muestra el doble castigo que Carlos tiene que pagar por una forma equivocada de ver el error. Si es que deja que aparezca este juez implacable, estaría pagando una doble culpa. Y lo sano sería que sería suficiente con que se sintiera mal por tener que pagar las consecuencias de su error. Sin embargo, su implacable juez interno, que no permite ningún error ni ninguna equivocación, añade más dureza a la situación. Fíjate lo que he dicho sobre este juez interno. A veces nosotros tenemos en la mente un juez que no permite ningún error, ninguna equivocación. Lo que le sucedió a Carlos fue un accidente. Él no lo quiso ocasionar. Él ni siquiera pensaba que iba a suceder. Sin embargo, su juez interno no se lo permite porque Carlos tiene que ser perfecto en todo y nunca puede cometer absolutamente ningún error. Yo te preguntaría, imagínate aquel juez interno que tiene Carlos, o a lo mejor es el caso de que tú lo tengas en tu propia mente, y que cada vez que cometes un error, ese juez te dice, eres un estúpido, no mereces otra oportunidad, pero qué tonto soy. ¿Habrá que agradecerle a ese juez su intromisión por ese juicio incorrecto que hace? Yo te digo, la respuesta es no. Y para hablar un poco más de este juez interno, yo te voy a poner un ejemplo que a lo mejor te sucede a ti con frecuencia. A mí me ha tocado ir viajando con un compañero, algún amigo o alguna persona que me lleva quizás a una bendición. Y quizás por venir platicando o porque no hay el letrero adecuado, la persona en su vehículo se pasa de la calle a donde íbamos o se pasa de la numeración a la que íbamos y curiosamente este chofer de repente dice, ¡ay, qué tonto! Fíjate qué sucedió ahí. Hubo un error. Un error porque una persona se puede pasar del número de calle o dar la vuelta equivocadamente por muchas razones. A ver, veamos algunas. Porque estaba distraído. Otra, porque pensaba que sabía exactamente el lugar a donde iba y que no se iba a equivocar. Tercera, porque recibió mala información. Cuarta, porque estaba confundido, le dijeron que después de una casa amarilla, y bueno, hay tantas casas amarillas. Hay tantas razones por las cuales uno se pueda confundir, porque uno leyó mal, porque uno no dio atención al letrero, en fin. Pero fíjate qué palabra surgió de estas personas que te he dicho.
se pasaron, tuvieron un error y dijeron, ¡qué tonto! Hay una persona que está planchando a lo mejor y se dice, ¡qué tonta porque se quema! Alguien tiene una falla en algo y se dice, ¡qué tonto! Yo te preguntaría a ti, ¿ese qué tonto de dónde está surgiendo? ¿Ese tonto está surgiendo de una mente sana, de una mente totalmente inteligente? ¿O ese tonto está surgiendo del juez implacable que a veces tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra mente? ¿Tú mismo crees que sea sano que a ti mismo te digas qué tonto, qué imbécil? ¿O crees que más bien hay que desactivar a este juez implacable que simplemente está reflejando lo que tus padres o educadores te decían cuando tú te equivocabas? Pero de esto continuaremos hablando en el siguiente segmento. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. Seguimos escuchando el curso de autoestima. Cuando éramos niños o niñas y cometíamos un error, quizás nuestro padre o nuestra madre, sin darse cuenta, estaba enseñándonos a ir creando, construyendo a este juez terrible en nuestra mente. Porque nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano mayor o el maestro, cuando cometíamos una equivocación nos decían, qué tonto, qué menso, qué estúpido, tú no puedes, ¿cómo es posible que hayas cometido esto? Evidentemente, de tanto estar escuchando una y otra vez estas palabras se fueron quedando como una especie de eco en nuestra mente, y aunque nuestro papá o nuestra mamá ya no estén, ni nuestro maestro de primaria esté con nosotros, o el hermano mayor, o aquel educador, cada vez que cometamos un error, aquellas palabras van a salir automáticamente para agredirnos y para dañarnos. Y esto es precisamente a lo que nosotros le llamamos el juez interno. Y si nosotros permitimos que este juez interno aparezca y no lo desactivamos, nos va a hacer sentirnos siempre mal.
Este sentimiento de sentirse mal y el autocastigo, porque una persona que se siente mal por un error se empieza a castigar, no es nada sano ni correcto. Esto, recuerda, es una consecuencia de la mala educación que pudiste haber recibido en la infancia. Y ahora viene la pregunta, bueno, si así me educaron, ¿cómo puedo cambiar esta educación? Yo te diría que para cambiar este juicio duro y equivocado que haces de ti mismo y terminar así con los sentimientos que te hacen sentir mal, debes reeducarte y aprender a dominar una habilidad que te permita sentirte más libre, con mayor capacidad de aceptar todas las experiencias vividas, incluso las equivocaciones, y aprender de ellas. Fíjate, he dicho es una habilidad. Esto no significa que de la noche a la mañana vas a aprender a pensar distinto y vas a cambiar todos tus pensamientos, pero si es una habilidad significa que poco a poco, así como aprendiste a manejar la bicicleta, tú aprenderás a dominar también estos pensamientos negativos. Y si los aprendes a dominar, podrás sentir que aunque eres como cualquier persona, una persona imperfecta, vas a ir mejorando constantemente en tu proceso de crecimiento y te vas a acercar cada vez más a tus metas. Así va a desaparecer en ti la angustia que te provoca cometer un error y dejarás de sentirte que tu autoestima esté bajando constantemente, porque imagínate, cada vez que cometes un error, te sientes mal, te autocastigas, pues tu autoestima va para abajo. Ya hemos dicho que la manera en que nos etiquetaron durante la infancia puede influir mucho en nuestra vida, porque de niños creíamos que los adultos siempre tenían la razón, pero cuando crecemos, pues nos damos cuenta de que no es así. En cuántas cosas se educan a los niños en forma equivocadamente de parte de los adultos. Ellos nos educan según sus creencias o costumbres, pero la verdad es que en muchas ocasiones hicieron juicios equivocados sobre nosotros. Quizás nos llamaron tontos sin darse cuenta de lo que ellos estaban etiquetando como una tontera, más bien era una distracción, descuido, inquietud, travesura, rebeldía, apatía, etc. A ver, te voy a poner un ejemplo. Héctor, durante su segundo año de primaria, tuvo un maestro muy duro y burlón. Cuando el niño se equivocaba, el maestro lo humillaba y etiquetaba como tonto. Héctor aprendió a etiquetarse y a definirse siempre como soy un tonto. Por su corta edad, aquel niño no tenía la capacidad para contrarrestar el juicio equivocado de su maestro, ni hacer una reflexión que le ayudara a comprender que no lo era. Si este niño lo hubiera hecho, sabría que no es tonto, y que sus errores podían tener muchas causas. Por ejemplo, ¿por qué un niño puede fallar en el examen? ¿Por qué un niño no puede contestar adecuadamente cuando lo pasan al pizarrón? Bueno, mira, ciertamente una causa es una falta de estudio, pero si un niño no estudia no significa que sea tonto. Otra causa es que el niño esté distraído por juego, y esto no significa que sea tonto, simplemente está jugando. Otra causa para que no responda correctamente es que el niño sea tímido para preguntar lo que no ha entendido, y la timidez de ninguna manera es algo que tenga que ver con ser tonto, simplemente hay miedo, hay timidez. Otra causa puede ser la falta de concentración de un pequeñito que le impida siquiera entender qué es lo que le están preguntando. A veces el maestro le pregunta al niño algo y el niño me dice, ¿qué? Ni siquiera escuchó la pregunta. ¿Y por qué un niño no puede concentrarse? Mira, puede ser porque está preocupado por el divorcio de sus papás, puede ser que necesite unos lentes para ver bien y no puede concentrarse porque no ve bien. Puede ser porque su mamá le preparó un licuado con chocolate, plátano y 2 yemas de huevo, y claro, cuando llega el niño a la escuela, pues le está agarrando el sueño y no se está concentrando. Puede ser que el niño de atrás esté picándole las costillas. Puede ser que el niño tenga hambre. Como te das cuenta, ¿cuántas causas hay para que un niño, cuando lo pase el maestro a responder una pregunta, no lo haga correctamente?
Así que si este pequeño Héctor hubiera tenido la oportunidad en aquel momento en su infancia de entender que su maestro estaba haciendo una etiqueta equivocada, él entendería y aprendería a ser más justo con él mismo, con el pequeñito. En aquella tierna infancia, Héctor no podía darse cuenta de las cosas, pero Héctor ha crecido. Y si Héctor sigue pensando que fue un niño tonto en la escuela, él estaría actuando equivocadamente. A este Héctor adulto le podríamos preguntar, ¿por qué fue realmente que reprobaste? ¿Por tonto? Y Héctor, si reflexionara profundamente, diría, no, es que de verdad yo era un relajo, no es que tenía sueño, no es que estaba preocupado por algo. Muy bien, Héctor. Entonces, si tú te das cuenta que no reprobaste por tonto, sino por otras razones, ahora empieza a hacer lo mismo cada vez que tu mente te esté diciendo que eres un tonto. Te acabas de pasar a lo mejor una calle por venir platicando y dices, ¡qué tonto! Detén ese pensamiento y trata de hacer un juicio más correcto. De esta manera, Héctor tiene más elementos para dominar un nuevo esquema en el que es más justo consigo mismo. Si Héctor hubiera seguido aceptando como verdadera la mala información que recibió de su maestro, él continuará creyendo que es tonto cada vez que cometa un error. Y yo digo, en él está la decisión de continuar con ideas equivocadas o de cambiar sus esquemas. Pero ahora dejo de hablar de Héctor y empiezo a hablar de ti. ¿Tú qué actitud tomas ante tus errores? Sí, tú que me estás escuchando. ¿Sigues pensando como niño? ¿Sigues aceptando todas las etiquetas que injustamente te pusieron o ya como adulto ves las cosas de otra manera? ¿Sigues creyendo que cuando cometes un error pierdes valor o ya descubriste que todas las personas los cometemos y no perdemos valor? ¿Aceptas tus errores como parte normal de la vida o te culpas y te castigas duramente por tus errores? Otra pregunta importante, ¿conoces personas que cometen errores y siguen adelante en su vida sin recriminarse ni bajar su autoestima? Yo sí conozco a muchas así. ¿Conoces personas que se han dejado marcar por sus errores y sienten que no tienen salvación y que tienen que cargar con esa culpa por el resto de su vida? Lamentablemente conozco personas así. Y una pregunta importante antes de terminar este segmento, ¿qué actitud piensas tomar ante tus errores de ahora en adelante? Para ayudarte a comprender que los errores no disminuyen tu valor como persona ni son tan malos como piensas, vamos a reflexionar en algunos puntos en el siguiente segmento. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima. Señor, gracias por esta semana que está terminando. Gracias por lo que los niños han aprendido en la escuela y los maestros les han compartido. Gracias por el trabajo de padres y madres que permite a los hijos tener casa, vestido y sustento. Gracias por la mano amiga que ha hecho más fácil el momento amargo. Gracias por todos tus beneficios, especialmente por la fe que nos permite sentir tu mano paterna. Amén.
Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino. En Tu Camino. Un programa para encontrar la meta. Estás escuchando el curso de autoestima. Continuamos en este segmento hablando de los errores. Imagínate la gran diferencia entre un niño que se equivoca y su mamá le dice: eres un tonto, eres un burro, mereces un castigo. Y otra mamá que cuando el hijo se equivoca le dice: no te preocupes, de los errores se aprende. No te preocupes, los errores se pueden corregir. No te preocupes, es una experiencia que te va a ayudar a ser mejor. ¿Cómo crece el primer niño y cómo crece el segundo? El primero va a pensar que los errores le quitan valor como persona, que son algo terrible, que merece un castigo tremendo, y el segundo va a aprender que los errores son parte de la vida, que todo mundo se equivoca y que de ellos se puede sacar una experiencia. Por eso yo te diría algunos puntos sobre los errores para que los pienses y los reflexiones. Los errores son algo que todos cometemos, incluso la gente que más admiras y hasta los santos. El que esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. No hay nadie. Todos cometemos errores. Los errores son maestros de la vida porque nos ayudan a poner más atención en cómo no se hacen las cosas. Seguramente algún error te ayudó a entender que no era el camino correcto para llegar a alguna meta. Los errores son parte de nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque toda persona que desea hacer algo mejor los comete buscando esa forma. Una persona, por ejemplo, que prepara una receta no tendrá el éxito deseado en sus primeros intentos y solo hasta después de probar y experimentar errores conseguirá lo mejor. Los errores también nos permiten prevenir mayores desastres. A ver, veamos un ejemplo. Cuando una persona se quema cocinando, quizás se quema nada más un dedo, descubre que tiene que manejar con cuidado el fuego, y esto le evita una quemadura mayor o provocar un incendio. Fíjate, el error ayudó a algo. Los errores nos permiten tener más seguridad en lo que hacemos. A ver un ejemplo de esto. Una persona que está aprendiendo a manejar un automóvil, evidentemente no controla totalmente los pedales o la palanca de velocidades y comete errores, pero gracias a ellos descubre lo que hace mal y poco a poco va tomando más seguridad en lo que hace. Otro ejemplo de esto. Un clavadista se lanza muchas veces del trampolín. Las primeras veces pues tiene panzazos o entra al agua en forma incorrecta. Los errores le van a ir indicando lo que tiene que evitar y a fuerza de corregir los errores irá tomando más seguridad en la forma correcta para lanzarse. ¿Tú crees que a la primera un clavadista va a caer bien? Yo creo que no. Tendrá que pasar por varios errores hasta llegar a la forma correcta. Otra cosa importante. Los errores son la oportunidad, fíjate bien, oportunidad para reflexionar y buscar mejores formas de enfrentar las cosas. Por ejemplo, es frecuente que después de un primer matrimonio en el que pues lamentablemente él y ella cometieron muchos errores, se logre un cambio mediante la reflexión y se consiga el éxito en una nueva oportunidad. ¿Cuántas parejas han cometido errores y después de reflexionar han corregido su actitud y han salvado el matrimonio? ¿Y cuántas otras lamentablemente en el primer matrimonio cometieron tantos errores que tuvieron que separarse, ya no hubo solución? Pero ¿qué tal el segundo matrimonio? De los errores aprendidos en el primero, hacen
que el segundo matrimonio sea realmente una nueva oportunidad. Los errores nos ayudan a comprender que no solo existe una manera de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si los que deseaban volar se hubieran desanimado con sus errores? Pensaban que solamente existía una forma de conseguir el vuelo y, con la primera, no le atinaron, se desaniman y punto. Gracias a cada error cometido, buscaron y encontraron nuevas formas para conseguir que los aviones vuelen cada vez más veloces y seguros. Todo esto gracias a los errores. Otra reflexión. Los errores son la mejor decisión que tomamos en un momento creyendo que era la mejor y después descubrimos que nos equivocamos. Por ejemplo, como las personas que compran algún producto pirata pensando que van a ahorrar. Y cuando falla el producto, comprenden que perdieron su inversión porque, pues lamentablemente, no tienen una garantía que respalde su compra. Fíjate, yo llego a comprar y pienso una buena decisión, voy a comprar este aparato, voy a ahorrar, les voy a presumir a mis amigos que me salió más barato este iPad que el de ellos, pero llego a la casa y resulta que no me funciona y después ya no puedo cambiarlo ni nada. Aquella primera decisión que parecía muy buena, resulta que después me doy cuenta que no fue la mejor. Así que los errores son una decisión que tomamos en un momento creyendo que era la mejor para descubrir después que nos equivocamos. Otra reflexión. Los errores son limitaciones naturales y personales, y lo quiero subrayar, limitación. ¿Quién no es limitado? ¿Quién sabe todo? ¿Quién sabe el futuro? ¿Quién sabe la temperatura exacta de las cosas? ¿Quién sabe cómo van a funcionar las relaciones? Nadie, todos somos limitados y en forma natural y personal para afrontar los problemas que se nos presentan. ¿Tú no tienes limitaciones para enfrentar los problemas? Claro que sí, todos las tenemos. No siempre tenemos toda la información, no siempre vemos bien, no siempre reaccionamos rápidamente, no siempre estamos de buenas, no siempre tenemos todos los recursos, etc. Así que tu limitación natural hace que cometas errores, pero esto no significa que seas una persona mala. Los errores son también la manera de aprender que esa no era la forma correcta para realizar algo. Fíjate, te repito, los errores son la manera de aprender que esa no era la forma correcta para realizar algo. Y te pongo un ejemplo. Una persona que está estudiando cocina toma el cuchillo en forma incorrecta y se hiere un dedo. Aunque fue doloroso, esto le sirvió para aprender a tomar el cuchillo en forma correcta. Generalmente las personas que nunca han cocinado pueden tomar el cuchillo y cortar, por ejemplo, o pelar una zanahoria con la cuchilla del cuchillo hacia lo que sería el estómago de una persona. Bueno, en las clases de cocina, después de que alguna persona se ha herido, o antes, afortunadamente, le dicen, señora, así no se toma el cuchillo. Siempre cuando va a partir algo o le va a quitar la cáscara, haga que la cuchilla vaya fuera de usted, no hacia usted misma, porque se le puede resbalar y el cuchillo se le puede clavar, ¿no? Así que, de esta manera, una persona puede aprender cómo no se hace algo. Los errores nos ayudan a comprender que no conocemos otras formas de actuar, que tenemos hábitos ya formados, que tenemos errores de cálculo. Por ejemplo, en estos errores de cálculo, ¿cuántas veces has llegado tarde a un lugar porque tú calculaste que ibas a llegar en el tiempo estimado y resulta que a lo mejor había más tráfico, a lo mejor había una desviación y tu cálculo no sirvió? ¿O cuántas veces pensabas tú que con el dinero que llevabas en la bolsa ibas a poder pagar todo lo que subiste al carrito del supermercado y a la hora de llegar a la caja pues no te alcanzó? ¿O cuántas veces pensabas tú que a lo mejor con el dinero que tenías ahorrado ibas a poderte hacer la operación y resulta que a la hora que empiezan a darte la cuenta en el hospital de cirugía, de anestesista, de esto y aquello, resulta que tu cálculo te falló?
O cuántas veces, como últimamente vi un video de un muchacho de estos que ahora les da por escalar paredes y saltar de una a otra. Bueno, yo vi un tremendo golpazo de un muchacho que pensaba que iba a alcanzar la pared de un edificio a otro y la verdad apenas le alcanzó y se puso un tremendo golpazo en la cara. ¿Cuántos muchachos calculan mal la fuerza, la velocidad y resulta que terminan en accidentes en su patineta, en la bicicleta o en el mismo auto? ¿Cuántas veces, vamos a decir, los choferes de un camión de pasajeros calculan mal el espacio de la carretera, la velocidad en que tienen que dar la curva y resulta que lamentablemente terminan con cuestiones negativas? Todos estos son errores y son causas de errores. También un error puede ser producido por un conflicto de necesidades. ¿Y a qué le llamo yo a esto de conflicto de necesidades? Es cuando una persona de repente no sabe qué hacer, qué decisión tomar, tiene un conflicto ante una necesidad. Por ejemplo, la persona quiere tener una pareja. Muy bien, y de repente tiene 2 novios, es decir, 2 pretendientes. Y ante este conflicto de necesidades dice, ¿qué hago? Y a lo mejor puede equivocarse dejándose llevar porque uno de los novios tenía la cara más bonita o tenía más dinero o le dedicaba un poco más de tiempo y resulta que cuando toma la decisión dejándose llevar por estas apariencias no se da cuenta que esta persona es alcohólica o drogadicta o golpeadora y dejó pasar a la pareja que era la más conveniente. ¿Cuántas veces tienes que tomarte una decisión y a veces tienes conflicto para tomarla, ¿no? No sé qué trabajo eliges cuando de repente tienes 2. Bueno, ahí podemos encontrar errores. Inexperiencia. También la gente puede cometer errores porque no tiene experiencia para algo o porque se le olvidan las cosas. A lo mejor se te olvidó que te dijeron que tenías que pasar por tu hija a la escuela. Y no es que seas mal padre, ni descuidado, ni nada. Simplemente tu cabeza estaba tan distraída en otras cosas que se te olvidó algo. Y esto, te repito, nos ayuda a comprender que los errores forman parte de la vida, no porque querramos nosotros, sino porque así es. Pero vamos a continuar hablando de esto en el siguiente segmento. Estás escuchando el curso de autoestima En tu Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Seguimos escuchando el curso de autoestima. Continuamos hablando de lo que son los errores y de esta manera no los podemos ver tan negativos como mucha gente los ve. Los errores son algo que podemos prevenir con algunos ejercicios adecuados. Por ejemplo, como el niño que corrige su manera de escribir haciendo ejercicios de caligrafía y estudiando ortografía. El error también del niño que se cae de la bicicleta, ¿cómo lo puede corregir? Pues con algún ejercicio adecuado, repitiendo una y otra vez algo. Como una persona a lo mejor que se desafina constantemente, bueno, con un ejercicio constantemente puede adquirir la afinación correcta. De esta manera, entonces, los errores se pueden prevenir con algunos ejercicios. Los errores también nos enseñan que si aumentamos nuestra conciencia, ¿y cómo se puede aumentar la conciencia? Mediante el conocimiento, mediante la reflexión, podemos buscar mejores respuestas ante los retos. También ampliando la conciencia, podemos ser más responsables y podemos mejorar en nuestras habilidades. Por ejemplo, mira, yo aquí te podría poner algunos ejemplos. Si una persona lee más, va a tener quizás una mayor apertura de conciencia y va a poder comprender más a los demás. A ver, un ejemplo. Una madre de familia que nunca haya estudiado psicología, que nunca sepa lo que es el comportamiento de una criatura, por qué se comporta rebelde, que si existe la hiperactividad,
que si cuando les das a los dulces a los niños estás provocando que tengan mayores calorías y se hacen entonces más inquietos o cosas así. Bueno, esa madre, cuando el niño llega el momento en que tiene que irse a dormir, le dice: hijo, si te vas a dormir te doy estos 3 chocolates y estos 3 dulces. Bueno, resulta que el niño se come los chocolates y los dulces, ¿y qué le va a pasar? Azúcar, 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 azúcar. ¿Qué significa? Calorías, calorías, calorías. ¿Qué significa? ¿Que el niño se va a ir a dormir con esas calorías o que se va a poner como chinampina, brinque y brinque y con más energía? Bueno, si la mamá no sabe esto, va a golpear al niño o le va a llamar la atención y le va a decir: qué ingrato eres, te estoy dando un dulce y en lugar de responder adecuadamente, eres un mal hijo. Fíjate, esa madre tiene una conciencia, un conocimiento muy pequeño. Si alguien o la propia mamá se pone a leer y se da cuenta que no es bueno darle un dulce a su niño antes de irse a dormir, entonces ella va a tener un cambio de actitud y va a decir: ah, caray, la que estaba mal soy yo, no era el niño. ¿Y qué va a hacer? Va a corregir su actitud y va a mejorar su relación con el niño. El niño no va a ser regañado ni cuestionado por este tipo de cosas que no dependen de él, y las cosas van a irse resolviendo. Y ahí está un ejemplo de cómo la conciencia puede ampliar el grado de conocimiento de las cosas y puede prevenir también el que cometamos errores que no debemos de cometer. Otro ejemplo de una mayor conciencia es a lo mejor una persona que pues nunca ha visto lo que hay en el vientre de una mujer, cómo se va gestando el ser humano en el interior, y comete un aborto. Bueno, y a lo mejor hasta después de que cometió el aborto empieza a leer más y se da cuenta de lo que pasó en su vientre y cómo aquel niño ya tenía corazoncito y manitas y etcétera. Bueno, lamentablemente ya abortó, pero al tomar conciencia de lo que está sucediendo milagrosamente en el vientre del ser humano desde las primeras etapas, seguramente le hará nunca volver a abortar e incluso entrar a campañas en favor de la vida. Bien, yo te diría que si tú aprendes a ver las cosas, a los errores como los he mencionado aquí, vas a descubrir que no tienes por qué negarlos, ni etiquetarte negativamente, ni sentirte menos. Tampoco serán motivo para que tú estés tenso o tensa y paralices tu vida por miedo a cometer otro error, porque hay personas que cometen un error y dicen: no, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a intentar, ya no vuelvo a hacer la lucha. No. Un error no tiene que hacer que te paralices, y mucho menos los errores son ocasión para que te causes agresiones físicas o mentales, o te castigues rumiando una y otra vez el error. Y te digo esto porque he visto a personas que cuando cometen un error golpean su puño contra la pared o contra la mesa o rompen algo. Y uno dice: bueno, yo creo que esto no es motivo para que una persona se cause daño o cause daño a objetos o a otras personas. Los errores, la verdad, no son indeseables. ¿Por qué? Porque los errores nos ayudan a aprender y a encontrar la sabiduría. Yo estoy seguro de que un sabio no es el que nunca ha cometido errores, sino un sabio es el que aprende de los errores para no volverlos a cometer. Yo digo que el sabio no tiene miedo a equivocarse porque sabe que aún en los errores puede madurar su experiencia. Piensa simplemente, ¿cuántas cosas has aprendido de tus errores? Gracias a tus errores tienes más habilidad, más experiencia, eres más humano, eres más cuidadoso, eres más creativo, cuidas más tu dinero, etc. Y simplemente terminaría este segmento poniéndote algunos ejemplos para que tú pienses si cada uno de estos ejemplos está hablando de una forma correcta o incorrecta de actuar de la persona. 1. Cuando Federico comete un error lo reconoce y lo acepta, pero no se siente menos ni se etiqueta negativamente por él. Federico busca la forma de resolverlo. Esto no baja su autoestima ni su ánimo para resolverlo.
¿Correcto o incorrecto? Correcto. 2. Matilde se etiqueta con palabras como soy una tonta, esto y más me merezco. También ella se castiga porque hace corajes y deja de comer cuando comete un error. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. 3. Hugo ante los errores se paraliza. Siente que no puede salir adelante porque puede volverse a equivocar. No quiere darse una nueva oportunidad. Repasa una y otra vez el error cometido, pero no para solucionarlo, sino para castigarse por él y para sentirse culpable. ¿Correcto o incorrecto? Pues por supuesto que incorrecto. Siguiente. Rebeca comete errores. No los reconoce y prefiere ocultarlos. Al negar sus errores no busca la manera de enfrentarlos y resolverlos. No encuentra soluciones y por lo tanto no avanza en su desarrollo profesional. ¡Ah, caray! No aceptar los errores y ocultarlos, ¿tú qué piensas? Pues claro, es algo incorrecto. Último ejemplo. Sebastián atropelló por el alcoholismo a un niño. Dejó de ingerir alcohol a partir de esa experiencia, dio una gran cantidad económica a la familia para resarcir los daños y estuvo más de 10 años en prisión. Siente que tiene que vivir infeliz y debe pagar su error durante toda la vida. ¿Tú qué piensas? Si ya hizo lo que tenía que hacer, ya no puede regresar el pasado. Pero incluso ya pagó un tiempo en la cárcel y sin embargo, él siente que tiene que vivir infeliz para toda su vida y tiene que pagar su error durante toda su vida. ¿Tú qué crees? Evidentemente, esto es incorrecto. ¿A cuál de los personajes anteriores te pareces? Si eres objetivo, debes aceptar que ninguno de los seres humanos quisiéramos cometer errores. Nadie busca la equivocación por gusto. Más bien, son producto de la limitación humana, de los diferentes estados de ánimos, de los sentimientos cambiantes, de la desinformación, etc. Los errores nos duelen y nos provocan malestar de muchas formas. Por eso, tenemos que buscar la forma de aceptarlos y resolverlos sin que nos afecten en forma negativa. ¿Cómo hacerlo? Aprendiendo a analizar cada error. En la siguiente sección, vamos nosotros a aprender a analizar los errores para que no nos afecten, para no cargar con ellos en forma equivocada y sobre todo para que de los errores tengamos una mejor vida, una mejor experiencia. Espero que a partir de ahora, cuando cometas un error, no digas soy un tonto, soy una tonta, no te agredas, ni agredas tampoco a las personas que cometan un error. Son limitados como tú. No siempre se comete un error por el deseo de hacer un daño o por el deseo de faltar al respeto a alguien. Simplemente son errores. Y lo que sí te puedo decir que tú no eres un error de la vida, tú eres un gran acierto. Ámate. No olvides que el próximo lunes continuaremos con el curso de autoestima. Santificado
En tu camino, un programa para encontrar la meta.